Continuamos, hoy tenemos también un tema libre. Vamos a continuar con el privilegio de seguir estudiando la palabra del Señor, que es lo que nos guía, que es a través de lo cual el Señor nos enseña el camino en el que debemos andar. Con su palabra el Señor nos anima, con su palabra el Señor nos fortalece. Su palabra es una de las herramientas grandes que el Señor usa en nuestras vidas. Y quiero ponerme hoy por unos segundos en el papel del escéptico, no me vayan a bajar de aquí todavía, denme unos segundos para empezar. Y quiero preguntarle a todos y cada uno, no necesariamente tienen que contestarlo, pero si alguien lo quiere hacer está bien. Quiero preguntarle, ¿usted está absolutamente seguro de su salvación? ¿Está seguro de que al morir ir al cielo? ¿Está seguro de que existe un cielo? Y en el papel del escéptico le diría, pero si usted no ha visto al cielo, o sea, si usted dice a alguien yo voy a viajar a un lugar, usted lo primero que muestra es una reservación de hotel o unos pasajes de avión o algo y dice, o no sé, o una página de internet donde dicen yo ya tengo una reserva, ¿cierto? A Dios nadie lo ha visto, ¿cierto? Entonces, ¿qué le da o qué nos da esa certeza de que realmente esto que hacemos y esto que creemos es la verdad? Cristo, sí. La fe, sí. ¿Perdón? La gracia de Dios, sí. Más exactamente lo que nos da esa certeza y esa convicción es el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque yo a veces he pasado por momentos de escepticismo y he dicho, bueno, pero ¿qué tal yo simplemente me cambié de religión y estaba ya en una cuestión y ahora hago otra y hacía unas cosas y ahora hago otras y ¿qué tal todo esto sea una emoción solamente? ¿Sí? Porque hay mucha gente que vivía una vida, no sé, desordenada, vacía y de pronto un día se mete en algo que nosotros consideramos hoy en día una religión o algo falso y cambia su vida y es distinta, ¿cierto? Entonces, como que hay cosas que podrían ser subjetivas, pero hay algo que nos da la certeza. Vuelvo a decir, cuando yo he pasado en mis momentos de duda, de debilidad, está ahí el Espíritu Santo y Él absolutamente me convence de que todo lo que dice la palabra de Dios es verdad, que realmente estoy esperando por un lugar seguro donde viviré eternamente, que realmente Cristo vino y murió en esa cruz para pagar por mis pecados. Esa certeza, aunque no tengo evidencias, aunque no puedo sacar algo y decirle a ustedes, mire, tengo esto, una evidencia, el Espíritu Santo me da la plena certeza de que eso es verdad, ¿cierto? A pesar de las críticas, a pesar de mis propias dudas, a pesar de lo que pueda pasar, pero el Espíritu Santo sella esa certeza en todos y cada uno de nosotros. Y de él vamos a hablar hoy, vamos a hacer un estudio como muy superficial acerca del Espíritu Santo, porque el tema del Espíritu Santo es transversal a toda la palabra de Dios. Cuando nos hablan aquí de que debemos obedecer, ¿de quién dependemos para obedecer? Del Espíritu Santo. ¿Quién nos revela la palabra? El Espíritu. En todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, el Espíritu Santo está allí. Así que es un tema inmenso. Estaremos estudiando acerca del Espíritu Santo, quién es, su obra, su papel en la vida de nosotros como creyentes. Quiero que me acompañen a orar, por favor. Señor, gracias porque siempre tenemos este hermoso privilegio de leer tu palabra. Gracias por aquellos que permitieron que la Biblia fuera traducida a nuestro idioma, Señor, y tenemos la oportunidad de leerlo de una manera más fácil y sencilla, Señor. Yo te pido que nos hables a través de tu palabra, Señor. Hoy queremos aprender acerca de tu Espíritu que vive en nosotros. Pido que a través de él nos guíes, Señor. Muchas veces nombramos al Espíritu Santo, pero quizás no le conocemos como debiéramos. Pido que por favor a través de tu Espíritu nos guíes a comprender tu palabra y que selles tu palabra, Señor. Que traigas convicción a los que son creyentes y puedan tener esa plena certeza de que son hijos tuyos a través de la obra del Espíritu Santo, a través de la convicción que él puede traer. Y te pido por aquel o aquella persona que no te conoce aún, Señor, que quizás lo reconoce o no lo reconoce aún, pero que está sin ti, Señor, que está separada de ti, como dice tu palabra. Te pido que a través de tu Espíritu traigas convicción también, que le enseñes que necesita conocerte. Gracias por tu palabra y pido que nos guíes a todos y cada uno en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, quizás la obra del Espíritu Santo es una de las más olvidada, descuidada, malentendida y a veces tergiversada de la palabra de Dios.
Para hacer este estudio vamos a tener un bosquejito de 4 puntos. El primero es quién es el Espíritu Santo. El segundo, cómo se recibe el Espíritu Santo. El tercer punto, si alguien está tomando nota, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y el cuarto punto y punto final sería la llenura del Espíritu Santo. Les repito, por favor, qué pena que... Otra vez, el punto 1 es quién es el Espíritu Santo. Punto número 2, cómo se recibe el Espíritu Santo. Punto número 3, la obra del Espíritu Santo. Y la cuarta, la llenura del Espíritu Santo. Quise colocarle como título el Espíritu Santo, nuestro ayudador. Vamos con el punto 1. ¿Quién es el Espíritu Santo? Algunos grupos pseudocristianos, o sea, que se nombran a sí mismos cristianos, pero que realmente, precisamente por enseñanzas como estas, podemos decir que no lo son, consideran que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal, algo que está por ahí, como que mueve a la gente por aquí y por allá, es como algo impersonal, algo exterior. Otros pretenden explicar al Espíritu Santo como el poder de Dios obrando en nuestra vida, y eso está cerca de la realidad, pero no solamente es el poder de Dios obrando en nuestra vida, sino es Dios mismo. O sea, la Biblia define al Espíritu Santo como una persona. Nosotros hemos escuchado muchas veces el concepto de la Trinidad, no sé qué tan profundizado lo hayamos podido tener. Es un concepto complejo, difícil y yo diría que imposible de entender. Humanamente no podremos entender la Trinidad, pero hay muchas cosas que no podemos entender y sin embargo podemos creerlo. Nuestra mente, para poder entender algo, lo que hace es asociar, ¿cierto? Si a usted le dicen una nave espacial, entonces, o yo me imagino un avión sin alas, ¿cierto? Algo así. Entonces, como que mi mente coge algo que ya conozco y le hace unos cambios y de esa forma dice esto es así. Pero en el caso de la Trinidad no conocemos nada que sea igual, que es 3 personas, pero a la vez una sola. Eso es una contradicción para nuestra mente finita, ¿cierto? Pero estamos hablando precisamente de Dios, ¿cierto? Dios es sobrenatural, Dios es en algunos aspectos incomprendible para nuestra mente. Que no lo podamos entender, que no lo podamos comparar, que no lo podamos asociar con nada, no significa que sea un error, una contradicción o que sea no consistente o que no exista. La Biblia, aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, el concepto de la Trinidad sí está. En muchos pasajes encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo desarrollando diferentes papeles, ¿cierto? Pero no es Dios como que cambiándose de traje y haciendo cosas diferentes, sino son 3 personas distintas. Como dice el credo, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Creemos en eso. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Padre, ¿cierto? El Padre fue el que envió al Hijo. El Hijo fue el que murió en la cruz y el Espíritu Santo es el que ha sido enviado para vivir en nosotros. Entonces son 3 en uno y cada uno tiene un papel definido, diferente. En algunas cosas puede uno confundirse la obra de cada uno, pero en muchos aspectos es muy clara la diferencia de lo que cada uno hace. Segundo punto, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Y aquí también hay muchas confusiones. Hay otras cosas que se tergiversan allí. Algunos consideran erradamente que el Espíritu Santo se recibe tiempo después de que una persona recibe a Cristo, entonces como algo posterior. Algunos también definen como el bautismo del Espíritu Santo como una segunda obra que sucede después, no necesariamente en el momento mismo de la salvación del creyente. Y pues tratando de entender todo esto podríamos mirar pasajes en el Antiguo Testamento, no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo, pero el Espíritu Santo, siendo Dios, es preexistente, ha existido desde siempre, siempre ha estado allí, o sea que tuvo un papel también dentro del Antiguo Testamento. Desde Génesis, cuando Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pensemos en algo. Si no había nada creado, si no habían animales, seres humanos, ¿a quién le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Entonces fue como un concertar entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para la creación, ¿cierto? Juan, el Evangelio de Juan nos dice que Jesús estuvo también en la creación. Entonces ellos no vinieron apareciendo después, no es como algunos piensan que Jesús fue creado después, o que el Espíritu es la fuerza de Dios o algo, sino que los 3 estaban, desde el mismo momento de la creación, estaban allí. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo oraba de una manera un poco diferente a lo que lo tenemos actualmente. Él no moraba permanentemente dentro de los creyentes, sino que
iba y venía con alguna constancia dentro de alguno de ellos. Y no siempre era un indicativo de que esa persona era un buen creyente y un gran espiritual. En algunos casos sí, el Espíritu Santo vino sobre Josué, ¿cierto? O sobre el rey David. Estuvo sobre ellos y obró, hizo cosas sobrenaturales. Pero también en el caso de Saúl, dice que el Espíritu en algún momento lo tomó y él profetizaba, ¿cierto? O en el caso de Sansón, que era un hombre como no sé cómo definirlo, pero también el Espíritu muchas veces lo tomaba y entonces habían señales milagrosas a través de él, entonces el Espíritu venía sobre él. Entonces en el Antiguo Testamento había esa diferencia, el Espíritu Santo a veces venía sobre las personas en algún momento, hacía una obra, pero con el tiempo volvía y se iba, no necesariamente porque se portaran mal, sino simplemente el Espíritu Santo se iba. Esa era la forma en que obraba en el Antiguo Testamento. Ya en el libro de los Hechos, hay textos que parecieran mostrar como que eso continúa todavía, pero resulta que el libro de Hechos hay que saberlo entender como un tiempo de transición. Estaba el Antiguo Testamento, Jesús se revela y en el libro de Hechos está empezando a aparecer la iglesia. Entonces, aquí hay un proceso de transición, de pasar entre lo que era el Antiguo Testamento, las leyes, el guardar ciertos mandamientos, ahora era la presencia de Dios mismo en las personas. Entonces hay una transición, hay pasajes de ahí que hay que tener mucho cuidado para entenderlos claramente. Ahora, la Biblia es clara en mostrarnos que el Espíritu Santo se recibe en el mismo momento de recibir a Cristo. Cuando recibimos a Cristo, en ese mismo instante el Espíritu Santo entra a morar en cada uno de nosotros. Quiero que me acompañen a Romanos 8. Hoy voy a utilizar Nueva Biblia de las Américas, me parece que se ajusta mejor a lo que queremos entender ahí. Romanos 8, 9. De pronto, si alguien me quiere ayudar a leerlo, no sé quién lo tiene disponible. Romanos 8, versículo 9. Muchas gracias, Martín. Si el Espíritu no está en alguno, entonces, ¿no es de quién? De Cristo. Si el Espíritu Santo no está viviendo en la vida de una persona, entonces esa persona simple y llanamente no es un creyente. Así lo define. Y con eso está dando por sentado de que cuando recibimos a Cristo, recibimos también el Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14, se los voy a compartir, dice: en él, hablando de Cristo, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Dice, habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Apenas creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, apenas recibimos a Cristo, inmediatamente, en el mismo instante, el Espíritu Santo empieza a morar dentro del creyente. Durante la última cena, estaban reunidos el Señor Jesús con sus discípulos en el aposento alto, y en algo que algunos definen como el discurso del aposento alto, que está en el Evangelio de Juan, capítulos más o menos del 13 al 16, 17 creo. Es la última noche que Jesús está con sus discípulos y les empieza a enseñar cosas que son muy claves, muy importantes y muy puntuales. Él estaba despidiéndose, ¿cierto? Cuando una persona se está despidiendo porque se va de viaje, porque sabe que va a morir, como que aclara cosas muy claves y muy importantes que van a ser de mucha utilidad para los que quedan, ¿cierto? Jesús hizo algo parecido, les enseñó cosas muy fundamentales, son muchas cosas que les enseña en ese lapso de tiempo. Y Cristo les dice algo, dice: ahora que me voy, no los voy a dejar solos, sino que les enviaré al Espíritu Santo. Dice que lo enviará, ya no va a estar. Pongámonos un poquito en los zapatos, o más exactamente en las sandalias de los discípulos, ¿cierto? Su maestro, el que les estaba enseñando, el que los estaba guiando, está a punto de morir y les está anunciando, aunque para ellos no era tan claro todavía, pues ellos se sentirían desamparados, ¿cierto? Pero él les dice: tranquilos, no van a quedar solos, voy a enviarles al Espíritu Santo. En
En otras versiones de la Biblia lo llama el Paracleto, que significa el ayudador. En Nueva Traducción Viviente lo llama el abogado defensor. Y dice que Él morará permanentemente dentro de ellos, que llegará a vivir dentro de los creyentes. Ya no como antes, que iba y venía, que a veces estaba y que a veces no. Ahora morará permanentemente dentro de ustedes. También, tiempo después de estos mismos acontecimientos, ya después de la muerte del Señor, ellos están reunidos y parece ser que están otra vez en el aposento alto reunidos todos los discípulos ahí como que miedosos, inseguros, sin saber qué hacer, ya no estaba su Señor, pero dice que allí se derrama el Espíritu Santo sobre ellos. Aparece, están reunidos en un lugar y estando la puerta cerrada, dice que se aparece el Espíritu Santo y en forma de lenguas empiezan a hablar en idiomas diferentes y hay unas señales y prodigios milagrosos en ese momento. Y de ahí en adelante entonces ya el Espíritu Santo es colocado sobre todos y cada uno de los creyentes. Ahora ya empieza a vivir dentro de todos nosotros, en ese momento para ellos, pero ahora es una realidad para todos. Pues digo, hay pasajes posteriores a esto en el libro de Hechos que parece mostrar como si era algo que sucedía después, pero porque era la transición, apenas el Evangelio estaba empezando a expandirse por todo lugar. Ya más adelante vemos como en las cartas que leímos ahorita que la presencia del Espíritu Santo es permanente dentro de cada uno de los creyentes, ahora vive dentro de cada uno de nosotros. No estamos solos, ¿cierto? No dependemos de nosotros solamente, sino tenemos el Espíritu Santo. Pensemos ahora en la obra del Espíritu Santo. Un primer punto sería el convence de pecado. Vamos a la Biblia, vamos a Juan 16. Le voy a pedir el favor a algunos que me ayuden a leer. No sé si Héctor me puedes ayudar a leer. Juan 16, Evangelio de Juan 16, 7 al 11. Santiago, ¿me puedes ayudar con Efesios? Santiago, hijo, ¿está bien? ¿Sí? Efesios 1, 13 y 14, que lo leímos hace un momentico. Gálatas 5, 22 y 23, le pido el favor a Ricardo. Gálatas 5, 22 y 23. Vamos a ir desarrollando puntos, pero les doy los pasajes con anterioridad. Y creo que son ahí, creo que no me falta ninguno. Entonces vamos con Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Listo, Héctor, gracias. Dios usa su Espíritu para darnos la convicción de que estamos en pecado, ¿cierto? Aún, justamente antes de conocer al Señor, el Espíritu nos convence de que estamos en pecado. También nos convence de la realidad del juicio de Dios y también de la justicia de Cristo, de que solo a través de Cristo podemos llegar al Padre. Esa es una gran obra. Él es el que nos convence de pecado y aún siendo ya creyentes, Él es el que nos convence de que estamos haciendo algo malo. Si usted es un verdadero creyente, usted puede a escondidas hacer cosas malas, ¿cierto? Pero la presencia del Espíritu Santo está allí. Y Él le da a uno el como que... Antes, cuando no éramos creyentes, uno como que pensaba, uy, lo malo es que me descubran, que se den cuenta de que estoy haciendo esto, que estoy, haciendo algo malo. Pero cuando el Espíritu Santo está dentro de usted y de mí, entonces ya el problema no es que me encuentren, sino que hay alguien que me está diciendo que lo que estoy haciendo es incorrecto. Esa es la presencia y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Efesios 1, 13, 14, el segundo punto sería el Espíritu Santo sella nuestra vida. Santi, Efesios 1, 13 y 14. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Amén, muchas gracias, Santi. Entonces el Espíritu Santo nos sella, empieza a vivir dentro de nosotros y sella y nos ¿cómo se llama? Nos hace saber que sus promesas son verdaderas. Quiero leerles un texto que tengo antes aquí, Romanos 8, 16 y 17, no lo busquen. Dice 8, 16 y 17, dice de Romanos 8, perdón.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Le repito, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Al principio les hacía una pregunta, ¿qué es lo que nos da esa certeza? Pues aquí está la respuesta, ¿cierto? El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu. Hay una comunicación interna entre ellos que nos hace tener esa certeza que, vuelvo y digo, a pesar de las dudas, a pesar de las oposiciones que puedan haber, hay algo que nos convence completamente. El Espíritu Santo nos sella y nos da la garantía y nos habla de algo que se llaman las arras. ¿Sí recuerdan qué son las arras? ¿Sí? Creo que lo utilizamos básicamente en nuestra cultura en dos conceptos. En el matrimonio, ¿cierto? Cuando dos personas se casan utilizan algo casi siempre que se llama las arras, que son como unas moneditas, creo, ¿cierto? Y cuando se hace un negocio, entonces dos personas negocian algo, pues deme unas arras para asegurar el negocio. Es como que algo que garantiza de que se va a cumplir lo que se está pactando en ese momento, ¿cierto? Pero imagínense lo bendecidos que somos, que las arras, bueno, yo le pregunto algo, ¿alguien tiene guardadas las arras de su matrimonio? ¿En serio? Muy bien. ¿Cuántos años hace que se casaron? 15 años, felicitaciones, las han conservado muy bien, ¿cierto? Pero a la larga las arras son cosas en un matrimonio, en un negocio. Si son en un negocio es una cantidad de dinero pequeña, ¿cierto? No es una gran suma. Y las arras no son normalmente de oro, sino son algo sencillito, ¿cierto? En un negocio, en el plano humano, las arras son algo muy superficial, llamémoslo así. Pero Dios, para garantizarnos de que va a cumplir toda su promesa que nos dio, su presencia misma dentro de nosotros. ¿No les parece maravilloso? O sea, no nos dio unas moneditas para decirnos tranquilos, yo les voy a cumplir. No, nos dio su espíritu, su misma presencia viviendo de nosotros. ¿Será que podemos dudar de que todo lo que Él nos ha prometido va a ser cumplido? Si es tan serio en sus negocios, llamémoslo así, Él cumplirá lo que ha prometido, porque nos dio las arras de su Espíritu Santo, Dios mismo viviendo dentro de nosotros. ¿Qué garantía mayor que esa podemos tener? El punto C de la obra del Espíritu Santo es da dones. No vamos a leer el texto porque sería todo 1 Corintios 12, pero ahí dice que el Espíritu Santo reparte dones a cada uno según lo que Él quiere hacer, a cada uno. Digamos, si están estudiando curso ministerio o en otros cursos que se puede tomar, usted puede aprender que el Espíritu Santo nos da dones a cada uno, capacidades especiales para servir, ¿cierto? Algunos les da el don de servicio, otros tienen el don de enseñar, otros tienen el don, diferentes dones. Nos da herramientas, es por medio de su Espíritu que sucede esta obra. Él nos da eso para que sirvamos, son capacidades sobrenaturales para servir a Dios y para servir a su pueblo. Son evidencias de la obra de Dios dentro de nosotros. Todos y cada uno de nosotros, si hemos recibido a Cristo, tenemos uno o más dones, ¿cierto? Cuando hacemos un curso como el curso ministerio o el curso en el que hablamos acerca de los dones, lo que pretendemos es descubrir esos dones, porque ya están, no es para que reciban los dones, ya están. Lo que necesitamos es descubrir esas capacidades que Dios le ha dado a cada uno para que las pongamos al servicio, porque para eso son. Yo siempre pienso en los dones como una herramienta que se le da a alguien, ¿cierto? Pensemos cuando hay un trabajo grande por hacer, a cada persona se le da una herramienta para que todos desarrollen una labor conjunta. De la misma manera, usted y yo, cada uno tiene una herramienta, pero por favor no la tenga guardada en una cajita de herramientas, sino tráigala y póngala al servicio de la iglesia. Eso es lo que Dios quiere. No nos la dio para hacer un lujo o para presumir delante de los demás que yo tengo X o Y don, sino el propósito es servirnos. Para eso son, para servir a su iglesia, para servir a su pueblo. Así que invitados todos a participar en eso de conocer qué don Dios le ha dado y ponerlo al servicio de Dios. Una última obra del Espíritu Santo, aunque vuelvo y digo, el tema es tan extenso que podríamos sacar muchos más, yo quise colocar el punto del fruto del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a morar a mi vida, entonces debe haber un fruto evidente, empieza a verse un fruto en mi vida. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muchas gracias, Ricardo.
el don del Espíritu Santo puede ser variado, ¿cierto? Alguno le da un don para una cosa, otros por otra. El fruto, por el contrario, es para todos por igual. Todos tenemos que evidenciar esas cosas en nuestra vida. Como son, amor. El creyente debe ser caracterizado por el amor. Creo que la enseñanza anterior que yo les podía compartir hablábamos del amor. El amor debe ser un distintivo, una característica de nosotros como creyentes. Segundo es el gozo. La vida del creyente debe caracterizarse por el gozo. No que viva, como dicen por ahí, echando risa todo el día, sino gozoso, en medio de las circunstancias, ¿cierto? No se nos pide tener gozo cuando todo está bien, cuando todo va chévere, sino tener gozo en todas las circunstancias, porque nuestro gozo no depende de las circunstancias, sino de Dios. Dios es el que tiene todas las cosas bajo el control. El siguiente, paz. Podemos tener paz, ¿cierto? Empezando que tenemos paz para con Dios, ¿cierto? Eso ya es, el creyente debe caracterizarse por paz. Paciencia. Esta mañana en el curso de discipulado hablábamos acerca de la paciencia, que es una de las cosas que más nos cuesta tener. Yo lucho mucho con la impaciencia, ¿cierto? Pero es falta de yo someterme a Dios para que traiga esa paciencia que debo tener. Benignidad, el deseo de hacer el bien siempre. Bondad, muy parecido a eso. Buscar el bien para todos. Fe. El creyente se caracteriza por tener fe, ¿cierto? Por confianza en su Señor. Vuelvo y digo, a pesar de las circunstancias, nosotros somos llamados a ver como en la 2 de la madrugada que está absolutamente oscuro, pero usted sabe que va a amanecer. Así el creyente, aunque esté pasando la peor circunstancia de su vida, puede tener la fe de que Dios va a obrar. Mansedumbre nos debe caracterizar, que somos mansos, que no estamos listos a pelear. También les pido que oren por mí en eso, soy muy peleón. Y templanza. Tenemos que tener templanza, que sería como el dominio propio, ¿cierto? Tener un carácter firme en las cosas de Dios, ¿cierto? Esas cosas es el fruto que el Espíritu trae a nuestra vida, que están allí, pero que nosotros debemos disponernos para que Dios siga obrando. O sea, creo que Dios ha cambiado nuestra vida. Si usted ha recibido a Cristo, han habido evidentemente cambios en su vida, pero hay otras áreas en las que tenemos que decir, no estamos tan bien, necesitamos crecer, necesitamos disponernos. Haciendo una síntesis, el Espíritu Santo es una persona, es Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad. Segundo punto, todos y cada uno de los creyentes tenemos al Espíritu Santo, y cuando estudiaba esa parte me emocionó mucho, o sea, volver a pensar, porque son cosas que quizás yo ya sabía, pero pensar que cuando yo creí, cuando usted creyó, no sucedió algo subjetivo, no fue como que me emocioné y creí en esto y empecé a asistir a una iglesia y como que hubo unos cambios allá afuera, como algo exterior, algo que pasó por allá, como solamente recordé que Cristo murió en una cruz. No solamente fue eso, no fue solamente un momento emotivo que pudo haber lágrimas y emociones y cosas, no, sino que en ese mismo instante el Espíritu Santo empezó a vivir dentro de mí y dentro de usted. Ahora sí como que cobra más sentido eso del nuevo nacimiento, ¿no? Como que decir, esto no fue algo como pasajero, como que un día, no. Dios mismo ahora vive dentro de nosotros. Qué maravilla, qué alegría. Si esto es lo único que usted va a recordar mañana de esta enseñanza, gloria a Dios por eso, que estemos pensando que tenemos al Espíritu Santo ahí dentro de nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo. Qué maravilla eso, ¿no? Pensemos en eso cada instante, cuando nos sintamos desanimados a buscar al Señor en la mañana, a orar, a leer, cuando nos sintamos tentados, cuando veamos a las personas sin Dios, pensemos que somos templo del Espíritu Santo, que Él está ahí, está viviendo dentro de nosotros, que no estamos vacíos, que no estamos solos, que no depende todo esto de nosotros, depende de Él. Y otro punto de la síntesis sería: el Espíritu Santo no solamente llegó a vivir dentro de mí, sino que está obrando dentro de mí. No es algo que quedó ahí inerte dentro de mí, sino algo que está obrando, que está produciendo cosas dentro de mí, que está listo para transformarme. Soy yo el que tengo que disponerme. Antes de pasar a mi cuarto y último punto de la enseñanza, quería hacer un paréntesis ahí. Y antes de cerrar, quisiera preguntar: ¿eres salvo? ¿Estás seguro? No te estoy preguntando cuántos años haces que asistes a una iglesia o cuánta Biblia has leído o si estás bautizado. No, te estoy preguntando: ¿eres salvo? ¿Estás seguro? ¿Plenamente seguro? ¿Qué pasará cuando mueras?
¿Estás seguro que irás, que hay un cielo y un infierno y que estás seguro que estarás en el cielo con Dios eternamente? ¿O cabe la posibilidad de que vayas a la condenación eterna? Porque esos son los dos puntos que dice la palabra de Dios. Ahora, y en este tema del Espíritu Santo, creo que no te estamos invitando a vivir una vida santa en tus fuerzas, no te estamos diciendo deja eso que tanto te gusta, deja esa vida que llevas, deja, no sé, el alcohol, las mujeres, la mentira, lo que sea, el chisme, lo que... No te estamos llamando a vivir una vida santa en tus fuerzas. Tampoco te estamos invitando a creer en cosas que suenan como raras ahí, como que eso ahí como que no cuaja bien, como que no encaja bien. No te estamos llamando de esta manera. Nuestra invitación es a que te rindas a Dios, que entiendas que eres pecador, que estás separado de Él y que Él te convencerá y Él te dará su espíritu. Entonces esas cosas que por ahorita son incongruentes y raras, cobrarán vida y dirás, es verdad eso. Ese Espíritu Santo te guiará, te convencerá de su verdad y te capacitará para vivir una nueva vida. Porque quizás una persona sin Dios puede pensar, bueno, pues sí, eso de ser cristiano es como chévere, como que sí veo cambios en la gente a mi alrededor, pero es que yo no puedo, yo he tratado de dejar este pecado y no puedo. Claro, porque quizás lo ha intentado hacer en sus fuerzas. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a vivir dentro de usted y dentro de mí, entonces hay cambios. Los que hemos creído en Cristo podemos decir, nuestra vida no es perfecta, absolutamente no, ¿cierto? Hay muchas cosas y muchas luchas y muchas debilidades y dificultades y bueno. ¿Pero nuestra vida está siendo cambiada? Sí, absolutamente. Tenemos que decir sí. Si eso no está pasando, yo le pido replantéese si de verdad usted ha creído en Cristo, si no hay un cambio, si no hay una convicción de pecado. No digo que a veces uno recurrentemente caiga en ciertas cosas, ¿cierto? Pero cuando el Espíritu Santo está allí, yo le aseguro que Él está allí diciéndole, eso que estás haciendo está mal, esa no es la vida que debes vivir, ¿cierto? Entonces hay una presencia de Dios y tiene que haber un dolor y un arrepentimiento. Entonces, te repito, si Cristo no es tu Señor, te estamos invitando no a vivir en tus fuerzas, a cambiar tu vida en tus fuerzas, porque es imposible. O sea, cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice, el que nace de nuevo nace del Espíritu, no de la carne, no es algo físico, no es algo humano. No te estamos diciendo que cambies tu vida en tus fuerzas, no, es Dios. Los que hemos creído podemos decir, Dios me está cambiando, no podemos decir, yo he cambiado, ¿cierto? Sino podemos decir, Dios me está cambiando día a día, paulatinamente, a pesar de mi rebeldía, a pesar de mi infidelidad, a pesar de no leer su palabra, a pesar de no creer su palabra en algunos aspectos. Pero Dios me está cambiando y asimismo los invitamos a aquellos que no tienen a Cristo o que tienen esa duda, no deje pasar el tiempo, entréguele su vida al Señor y Él va a transformar su vida. Él le va a dar la convicción de que lo que dice su palabra es la verdad. Para cerrar vamos a mirar el cuarto punto, que es la llenura del Espíritu Santo. En los aspectos anteriores que estábamos viendo son una realidad, ¿cierto? El Espíritu Santo está dentro de nosotros, mora, nos está dando dones, está mostrando su fruto. Pero la llenura del Espíritu Santo es algo así como que una tarea, lo que aquí nos va a quedar una tarea por hacer. Todos tenemos al Espíritu Santo, pero aún podemos rebelarnos contra Él, ¿cierto? El Espíritu Santo te puede mostrar que eso que haces está mal, pero aún así decidir hacerlo, porque el Espíritu Santo no nos obliga, Dios no nos obliga. En mis primeros tiempos como creyente, yo pecaba y pensaba que me iba a caer un rayo, yo vivía con miedo, o sea, viviendo... Hoy en día entiendo, Dios no obliga, Dios quiere cambiar mi vida y con su amor me habla a través de su palabra, me exhorta, pasan cosas a mi alrededor que me llevan, pero Dios no me manda un rayo, o sea, Dios no obliga a nadie a vivir la vida que Él quiere, ¿cierto? Aunque la Biblia también dice que hay momentos en que puede disciplinar y cortar a alguien y matarlo y permitir que venga una enfermedad sobre él, eso también es una realidad, pero normalmente y en muchos aspectos no lo hace. Él lo que quiere es convencernos a través de su espíritu de vivir para Él. Cuando le fallamos a Dios, el Espíritu Santo no se va dentro de nosotros. No creemos que el creyente pierda su salvación. No creemos que hoy es salvo y mañana pecó y pasado mañana se repitió y otra vez no creemos en eso. Creemos que una persona es salva, recibe a Cristo y de ahí para adelante es su hijo, ¿cierto? Que le falta madurar y crecer, sí, pero ya es su hijo y va a ser su hijo eternamente sin importar qué pase. Pero lo que sí sucede cuando pecamos y nos rebelamos contra Dios es que contristamos al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4. Vamos a mirar unos versículos. Efesios 4, versículos 25 hasta el 32.
25, aquí está. Fíjense en el 17. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden como andan también los gentiles. Entonces, ¿a quién le está hablando aquí el Espíritu? O Dios le está hablando. A creyentes, ¿verdad? No le está hablando a no creyentes, le está hablando a creyentes aún. Dice el 25, ahora sí, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den la oportunidad al diablo. 28. El que roba, no robe más, sino más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. 29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que es buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes la amargura, el enojo, la ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. El versículo 30 nos habla de que podemos contristar, o en otras versiones dice entristecer al Espíritu Santo. Cuando nosotros nos rebelamos siendo creyentes, porque le está hablando a creyentes, y seguimos en la mentira, en el adulterio, en las malas palabras, en las malas conversaciones, en la ira, pues vamos a entristecer al Espíritu Santo y le vamos a impedir su obrar. Vamos a impedir que Él esté trabajando como debe trabajar en nosotros. Efesios 5:18. Vamos a ese texto también, los que están anotando lo chévere que lo... Efesios 5:18 dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. El 19, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando en su corazón al Señor. 20, den siempre gracias en todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios, el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. El 18 dice, es ser llenos del Espíritu Santo. Y los que estudian la Biblia nos hacen saber que no solamente dice sean llenos del Espíritu Santo, sino sean continuamente llenos del Espíritu Santo, que es una obra que no sucede una vez y para siempre, sino que esa llenura necesitamos estarla renovando todo el tiempo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo continuamente. Y así un contraste, entre ser llevados por la embriaguez, por eso dice no os embriaguéis con vino. Cuando una persona se emborracha, pierde el control de su vida y hace cosas locas, porque está controlado por el vino, ¿cierto? Él dice, en vez de hacer eso, ahora sean controlados o guiados por el Espíritu Santo. Entréguese a Él y que sea Él que ahora los controle. Así como el vino los controlaba antes, ahora el Espíritu Santo sea quien los controle. Ahí nos habla de la llenura del Espíritu Santo. Y como les decía, eso es una tarea que nosotros tenemos que vivir. ¿Cómo hacemos para permanecer llenos del Espíritu Santo? Es vivir, si la desobediencia a Él es lo que lo contrista y lo que lo apaga o lo que lo enfría dentro de nosotros, entonces lo contrario también es verdad. La obediencia a Dios es lo que mantiene el Espíritu Santo constante en nosotros, la lectura de la palabra, la oración, el buscarlo a Él, eso es lo que hará que el Espíritu Santo nos esté continuamente llenando, porque por decirlo así tendemos a vaciarnos, a desocuparnos. Entonces necesitamos eso, buscar esa llenura. Aún cuando hayamos pecado y estemos fallándole al Señor, lo que Él quiere es que nos arrepintamos, ¿cierto? Dios no nos quiere destruir o nos va a quitar su espíritu, no, ahí está, pero está contristado a causa del pecado suyo y mío. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Avivarlo nuevamente. Empecemos, si sabemos que estamos en algún pecado, empecemos pidiendo perdón al Señor, que Él restaure otra vez la obra de su Espíritu dentro de nosotros, que Él esté continuamente llenándonos, necesitamos hacer eso. Que Él controle nuestra vida, que cada aspecto de nuestra vida sea controlado y guiado por Él. Creo que son áreas de nuestra vida que necesitamos evaluar continuamente, ¿cierto? Tendemos a, como les decía al principio, la obra del Espíritu Santo la descuidamos mucho, no la conocemos mucho y lo que conocemos muchas veces lo descuidamos. Así que el llamado
acerca de esta enseñanza es a buscar la llenura del Espíritu Santo continuamente, constantemente, buscándolo a Él, dependiendo de Él y ser sensibles a la voz de Él. Él nos dice cuando estamos haciendo algo malo. Él nos despierta a veces en ciertos momentos para que le busquemos en oración, pero a veces lo que hacemos es buscar nuestras propias soluciones y no buscar la guía del Espíritu Santo. Quiero que me acompañen a orar. Señor, tu palabra nos habla de la obra de tu Espíritu, Señor. Queremos pedirte perdón porque quizás no le conocemos o no le obedecemos en algunos aspectos. Te necesitamos para vivir, en nuestras fuerzas es imposible, lo hemos comprobado muchas veces que hemos tratado de vivir de manera agradable delante de ti en nuestras fuerzas y lo que hemos hallado al final es fracaso, Señor. Ayúdanos a depender de ti, ayúdanos a saber que has dejado los medios de gracia para que vengamos a ti y en dependencia podamos vivir vidas realmente victoriosas. Ayúdanos a evaluar el fruto de tu Espíritu dentro de nosotros, ayúdanos a ver cómo está el amor, el gozo, la paciencia, la templanza, Señor, dentro de nosotros. Necesitamos vivir para ti, pero tenemos que reconocer que en uno o muchos aspectos de nuestra vida estamos lejos. Necesitamos depender de ti en todas las cosas, Señor. Oro también por aquel hombre, aquella mujer, aquel niño, aquel joven que no te conoce, que sabe que no estás ahí en su vida, Señor, o que piensa que estás, pero no es real, Señor. Que tú le convenzas, Señor, así como nos convenciste a los que hemos creído en ti. Ayúdale a él, Señor, a encontrar el camino contigo, convéncelo de que está separado, convéncelo de la realidad de la palabra, convéncelo de la verdadera esperanza que hay en Cristo. Y Señor, queremos terminar agradeciéndote porque tu misma presencia a través de tu Espíritu en nosotros es maravilloso, Señor. Recordar que tu Espíritu vive dentro de cada uno de los que hemos confiado en ti. Queremos darte gloria porque el Espíritu Santo ha hecho templo dentro de nosotros. Te pido que vivamos de manera que le honremos y que estemos siempre llenándonos de tu Espíritu y no viviendo vidas ajenas a ti. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.